Ok, electrocardiografía. Y vamos a iniciar por aquí. Ahí, disculpen. Ok, estaba mandando una persona que me estaba preguntando si el curso había iniciado. Ok, a ver, partamos de que esto que están viendo ahí, ok, eso que ustedes están viendo ahí, lo hemos visto en electros, en películas, en monitores, inclusive en tatuajes en la piel de la gente, pero sabemos qué es lo que está pasando ahí. Sabemos qué es lo que nos está representando eso, qué nos está queriendo decir ese dibujo que está ahí, qué es lo que nos trata de transmitir, eso es lo que necesitamos ir aprendiendo el día de hoy. Como les he dicho, esto lo hemos visto en múltiples lugares, inclusive la gente lo ha tenido tatuado y estará bien. Eh, Cuando he dado este curso en otras ocasiones es muy curioso cuando les digo que de pronto vemos a alguien que tiene este tatuaje y después dice la palabra life o salud y después sigue y lo que tiene es un infarto, ¿verdad? Porque agarraron la primera imagen que vieron de internet y se la tatuaron. Como la persona que se tatúa una letra china y dice, aquí dice esperanza y en realidad lo que dice es sopa roja, ¿verdad? Porque nada más tomamos la primera imagen que vemos de internet y la plasmamos en la piel y tenemos que saber si de verdad concuerda. En este momento, lo que queremos ver de ese trazo es que para cuando finalicemos mañana, usted vea esto y usted entienda que se está despolarizando la aurícula, despolarizando el ventrículo, que atrás se está repolarizando el ventrículo y que al final lo que está viendo es la repolarización ventricular. Y que usted sepa dónde es que está entrando los canales de calcio, de sodio, todo. Eso es lo que vamos a final de mañana a entenderlo con mayor claridad. ¿Ok? Vamos a partir entonces de la anatomía. Vamos a partir de que el corazón se encuentra en la caja torácica, ¿verdad? Muy básico, está cubierto o protegido por las parrillas costales, con un hueso esternón que lo protege, que es uno de los más duros del organismo, que el 80% del corazón está rotado hacia la izquierda y en condiciones normales vamos a tener dos casos muy particulares donde vamos a encontrar el corazón del lado derecho. Una de estas, las dos son enfermedades genéticas, una se llama dextrocardia, vamos a tener la posibilidad, es muy poco común, hay una prevalencia alrededor del 3.5% de la población mundial que padecen de dextrocardia, donde el corazón está rotado hacia la derecha, lo encontraríamos totalmente al otro lado. Y existe otra enfermedad que se llama situs inversus, que son los pacientes, todavía es una prevalencia más baja, anda por el 2% de la población mundial o el 1.8 según el último corte de la OMS. Son personas que tienen todos los órganos invertidos. El hígado no está a la izquierda, está a la derecha, el corazón a la derecha. Sabemos que un riñón es diferente al otro y los tienen invertidos, pero la gran mayoría de personas vamos a tener el 80% del corazón rotado hacia la izquierda, primordialmente. Que dicho corazón va a descansar sobre una huella cardíaca, el cual se encuentra en el pulmón izquierdo, que por eso nuestro pulmón izquierdo es diferente del derecho. El pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos y el izquierdo dos lóbulos y el derecho tres lóbulos. Que exista un lóbulo menos del lado izquierdo obedece a que el corazón descansa sobre esa huella cardíaca para protegerlo. El corazón es uno de los órganos más vitales, por no decir el más vital. Yo no sé la constitución o la parte legal de cada país, pero hay países que mientras exista función del corazón, existe vida. Hay otros países que la vida se relaciona y se tiene en cuenta solamente con el cerebro. Si el cerebro, si hay muerte neurológica, ya no hay vida y la persona la pueden desconectar del soporte avanzado. En nuestro país, en Costa Rica, la persona, aunque el corazón esté funcionando súper bien, si se declara médicamente que hay muerte neurológica, ya la persona se considera muerta y se pueden donar los órganos. Pero hay estados
en Estados Unidos, valga la redundancia, en estados de los Estados Unidos de Norteamérica, donde aunque la persona no tenga muerte neurológica clínica, si el corazón sigue latiendo, la persona tiene derecho a permanecer conectada por los años que sean necesarios. Para mí, concepto de el corazón es el más vital, ¿verdad? Porque el corazón, un cerebro sin corazón no logra funcionar, más en cambio hay circunstancias primitivas donde el corazón puede seguir latiendo, aunque el cerebro no esté funcionando por meramente supervivencia de la persona. Este corazón, esta bomba cardíaca que tenemos acá, va a tener su propia anatomía y la vamos a ver aquí de manera rápida, porque estoy seguro que absolutamente todos manejamos de manera clara, amplia, precisa el tema de la anatomía cardíaca. ¿Ok? Vamos a tener las venas cava, la vena cava superior, vamos a tener las arterias pulmonares y aquí viene el atrio derecho. Vamos a tener la válvula semilunar, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la vena cava inferior, el tronco pulmonar, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, la principal que es la arteria aorta, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la válvula bicúspide, ventrículo izquierdo y el septum interventricular para bajar con la aorta torácica. Ok, ¿qué vamos a ponerle principal atención por acá? Que nuestro corazón va a tener 4 cavidades. Tenemos una aquí, que son las aurículas izquierda y derecha, las cuales en proporción de tamaño son muy pequeñas si lo comparamos con los ventrículos izquierdo, que están por acá abajo, y derecho. ¿Ok? Son más grandes los ventrículos en comparación de las aurículas, que los ventrículos van a estar formados por un tejido especializado llamado miocardio. Es un músculo especializado que lo vamos a estudiar a profundidad el día de hoy y que ambos ventrículos van a estar separados por un septum interventricular. Este septum interventricular va a ser muy importante cuando vayamos a estudiar el tema del sistema de conducción eléctrica del corazón. Entonces vamos a tomarle mucha atención a este septum ventricular. ¿Cuál es la función del septum ventricular? Entre muchas que tiene, pues separar ambos ventrículos, pero existen enfermedades donde esta comunicación entre ventrículos sí existe, como es el soplo cardíaco o el no cierre del foramen oval. Nuestras aurículas de menor tamaño no están formadas por tanto músculo miocárdico como los ventrículos, pero principalmente la aurícula derecha en el sistema de conducción eléctrica va a tomar mucha relevancia, que más adelante lo vamos a estudiar. Vamos a tener una particularidad. Siempre que nosotros estudiemos sistema cardiovascular, vamos a tener la representación azul y rojo de los vasos, perdón. Siempre lo rojo va a corresponder a sangre oxigenada. ¿Quién transporta sangre oxigenada? Las arterias. Y el azul nos va a representar la sangre desoxigenada. ¿Quién transporta sangre desoxigenada? Las venas. Pero en el corazón vamos a tener las únicas excepciones que existen a nivel de todo el cuerpo, donde una arteria, lo vemos aquí, la arteria pulmonar está en azul, porque ella transporta sangre desoxigenada. Lo mismo pasa por acá con las venas pulmonares, que están representadas aquí en rojo. Deberían ser azules, pero es porque son las únicas venas del cuerpo
que transportan sangre oxigenada. ¿Por qué? La arteria pulmonar recoge la sangre del ventrículo derecho para llevarla a nuestros pulmones y ahí oxigenarla. Y las venas pulmonares traen esa sangre rica en oxígeno a nuestra aurícula izquierda para ahí pasarlo al ventrículo izquierdo, para ahí poderlo pasar a través de la aorta a todo el cuerpo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que por favor me colabore apagándolo? Gracias. Decíamos que la sangre desoxigenada de nuestro ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar, sangre desoxigenada por una arteria, así como lo escuchan, a nuestro sistema pulmonar, se oxigena, se hace el intercambio gaseoso, se dona dióxido de carbono para recibir oxígeno a través de la hemoglobina, traerlo por las venas pulmonares a nuestra aurícula izquierda, de nuestra aurícula izquierda lo pasamos al ventrículo izquierdo para a través de la aorta hacer la circulación sistémica. Hay mucho que estudiar de la anatomía del corazón. Si nos ponemos a hablar de válvulas, de fibras tendinas y demás, se nos irían muchas horas porque el corazón es maravilloso. Pero esta parte anatómica es importante hablarla para cuando vayamos avanzando en temas más profundos, principalmente conducción eléctrica del corazón, entendamos de lo que estamos hablando. O cuando vayamos a ver, por ejemplo, el shock cardiogénico o el tromboembolismo pulmonar, saber qué es lo que sucede. ¿Okay? Esta es una función animada de nuestro corazón donde vemos que la sangre del lado derecho, acá tenemos del lado derecho, pasa y se va a oxigenar, regresa por acá para pasarlo a la aorta a todo el cuerpo. ¿Okay? Esa es la función de nuestro corazón. Nuestro corazón va a tener la contractibilidad y la elasticidad, va a tener la capacidad de estirarse al llenar sus cámaras de sangre, sea oxigenada o desoxigenada, poderse comprimir para enviar toda esa sangre al resto del cuerpo y volverse a llenar y volverse a contraer. Esta contracción muscular se da a través de la activación y el gasto energético de adenosiltrifosfato. ¿Okay? Vamos a tener que, como hemos visto, hablamos que siempre que representemos de color azul va a ser sangre desoxigenada y cuando representemos color rojo va a ser sangre oxigenada, que vamos a tener dos lados, vamos a tener un lado oxigenado y un lado desoxigenado. En condiciones normales, nuestro lado derecho del corazón debería manejar sangre desoxigenada y nuestro lado izquierdo debería manejar siempre sangre oxigenada. Por eso lo representamos en esta diapositiva que quisimos ponerles por acá, el color azul para recordar eso. La parte derecha va a ser sangre desoxigenada, sangre que está regresando del lecho vascular venoso al corazón para ser enviado al pulmón, que se oxigene en el pulmón y que el lado traerlo nuevamente del pulmón al corazón y que mi lado izquierdo mande por todo el lecho arterial al cuerpo la sangre oxigenada. ¿Ok? Más o menos este es el camino que sigue la sangre recogido de las venas cava, entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, de ahí se envía a los pulmones, en la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, se llena de oxígeno esa hemoglobina, regresa a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo, que es rico en miocardio, es enviado a través de la aorta a todo el cuerpo, a través de la aorta torácica abdominal, para después dividirse en las ilíacas y llegar hasta la parte más somera y pequeña del cuerpo, que en caso de las venas se llama vénulas y en el caso de las arterias se llama arteriolas.
Este diagrama que estamos viendo acá es a grandes rasgos la circulación mayor. La circulación mayor es esta, donde la bomba cardíaca se encarga de enviar sangre oxigenada a todo el cuerpo, ¿ok? Pero vamos a tener otra que se llama la circulación menor. ¿Qué es la circulación menor? Es el propio corazón dándose sangre oxigenada al propio corazón. Dado que nosotros solamente tenemos un corazón, él también requiere del mismo para oxigenarse. ¿A través de qué? De las famosas arterias coronarias. ¿Ok? De la parte donde nace la aorta, la parte donde la aorta comienza a salir del corazón, nacen unas arterias de un calibre bastante delgado en comparación a otras para irrigar el mismo corazón de sangre oxigenada. Cuando hemos escuchado la palabra infarto agudo al miocardio, lo que sucede es que la obstrucción se da en una de estas arterias coronarias. Acá las tenemos en un dibujo, ¿verdad? La vamos a dividir en dos. Vamos a tener la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. ¿Ok? La izquierda se va a dividir en dos porque el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho en comparación y además tiene mayor cantidad de miocardio porque es el que necesita una mayor fuerza contráctil para enviar la sangre a todo el cuerpo. Por eso es que necesita una mayor vascularización. Y tenemos que esa arteria coronaria izquierda la vamos a dividir en dos. En arteria circunfleja y en arteria descendente anterior izquierda. ¿Por qué ponemos arteria descendente anterior izquierda? Existen casos, muy pocos, pero existen personas que tienen una arteria descendente anterior derecha. Quiere decir que por acá nace otro vaso más. Son personas sumamente afortunadas porque tienen mayor vascularización y en caso de un infarto tienen mayor rescate. ¿Ok? Hay muy pocos casos, pero existen personas que van a tener arteria coronaria derecha descendente anterior. ¿Ok? Acá, este lado por acá donde se mueve el cursor, tenemos imágenes reales de una arteriografía coronaria. ¿Qué es una arteriografía coronaria? Es a través de un medio de contraste que se inyecta al sistema vascular poder ver la circulación del corazón. Acá vemos el lado derecho del corazón donde baja la arteria. Vemos solamente las estructuras vasculares y un poco la estructura de huesos, pero el tejido blando como el muscular no se ve casi, pero más o menos acá bajaría el corazón, ya con un ojo, con un poco más de práctica, podemos ver ciertas cosas, pero acá viene el corazón y en este corazón tiene esta forma acá. ¿Ok? Aquí se los represento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo el lado derecho del corazón, la coronaria derecha, y acá estamos viendo el lado izquierdo, donde baja la descendente anterior y la circunfleja con sus ramificaciones. Esta circulación es sumamente importante porque este músculo miocárdico es muy especializado, ya lo vamos a estudiar, y necesita siempre, 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 sí, estar bien vascularizado. Necesita suficiente vascularización porque si no, él tiende a la necrosis de manera rápida. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Vamos a tener este músculo cardíaco que se llama miocardio. Vamos a dividirlo, el miocardio, vamos a tener la parte parietal y la parte visceral. Y vamos a tener una parte que se llama endocardio. Esta parte de acá que está marcado como endocardio es la parte del corazón por dentro.
tenemos todas las placas de músculo miocárdicas que tienen un espacio pericárdico. La parte que está más pegada al corazón se llama pericardio visceral y la parte que da al tórax se llama pericardio parietal. ¿Okay? Son las membranas, estas membranas son las que recubren el corazón y en medio de ellas, como les decía, está el espacio o cavidad pericárdica. Al igual que los pulmones que tienen un espacio pleural para que los pulmones no colapsen contra las paredes del tórax y tampoco colapsen hacia el cero, o sea, que se contraigan totalmente, lo mismo pasa con el corazón. El corazón necesita tener cierta cantidad de presión para que él no colapse y cierta capacidad de que algo lo detenga para que él no se expanda demasiado y explote. De pronto creo que les dicen vejigas por Sudamérica, acá les decimos globos o bombas. Imaginemos una de estas vejigas o globos. Nosotros necesitamos algo que nos detenga la capacidad de inflar este globo para que él no explote. Eso lo hace el tórax, para que el corazón no se llene tanto de sangre que llegue a explotar. Y necesitamos también una presión dentro del corazón para que él no se colapse. Todo eso lo hacen las membranas visceral y parietal del pericardio. Este espacio se dice que es un espacio imaginario porque es muy difícil de cuantificar, tiene que ser muy pequeño, pero hay situaciones patológicas que llevan a que esta cavidad aumente de volumen, como por ejemplo un traumatismo puede hacer un hemopericardio, que este espacio que hay por acá se llene de sangre y el corazón no pueda llenarse lo suficiente de sangre para hacer su bombeo. Existen enfermedades neoplásicas que hacen que el aumento del líquido linfático aumente y se vaya ahí y tengamos un derrame pericárdico por linfa que no permita que el corazón se expanda o en situaciones de infección como una pericarditis. El pericardio se infecciona y comienza a haber acúmulo de secreción que no permite que el corazón haga su función adecuada. ¿Okay? Pero si hilamos un poquito más profundo para entender cómo es ese miocardio y el miocardio, aquí vamos a tener lo siguiente. El miocardio es una banda elástica gruesa que en su interior tiene un montón de bandas elásticas más delgadas. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una sola banda elástica gruesa que en su interior tiene un montón de discos intercalados que son bandas elásticas más pequeñas. Esto lo que hace que el corazón sea tan contráctil. Pero tiene otra particularidad que tiene el corazón, que tiene el miocardio, que es fácilmente excitable. El corazón no requiere grandes consumos de energía para hacer su función. El corazón con poquita energía, por ser tan contráctil, tan elástico, con cualquier impulso eléctrico, por pequeño que sea, él hace su movimiento. ¿Por qué el corazón es así? No sé si algunos de los que están acá presentes han practicado o han ido al gimnasio a hacer pesas. Si yo le digo a usted en este momento, agarre una pesa de 10 libras y comience a hacer extensión y flexión de bíceps, los primeros 2 minutos va a ser muy fácil. Los siguientes 5 minutos se va a complicar. Pero cuando llevemos 45 minutos, nuestro músculo se va a fatigar. El bíceps va a caer en fatiga porque no es un músculo especializado, es músculo esquelético que para su movimiento requiere gasto de energía, soporte de hueso, coayudancia de ligamentos y tendones y lubricación de la articulación. Vea todo lo que se requiere para que el músculo del bíceps extienda y contraiga. Más en cambio, su corazón
ha estado desde el momento de su nacimiento en una constante contracción y expansión, contracción y expansión. Y creo que todos los que estamos aquí presentes, a ninguno se nos ha fatigado el corazón, porque es un músculo especializado. No llega a la fatiga porque no requiere grandes gastos de energía para hacer su función, y por su amplia elasticidad y contractibilidad es de manera fácil y rápida que él se contrae y se expande, se contrae y se expande. Es un músculo sumamente especializado y único en todo el organismo. Fácilmente excitable, ampliamente elástico y contráctil, y que no llega de manera fácil a la fatiga. Pero nada es perfecto en este mundo. Si bien es cierto, tiene todos estos beneficios, el miocardio tiene una particularidad. Necesita mucha irrigación sanguínea, porque con el poco que no llegue sangre oxigenada, llega la necrosis y muere. Y es uno de los tejidos musculares que no se reparan. Una vez que ya existió un daño miocárdico y hay una cicatriz o una muerte miocárdica, queda para siempre. Por eso es que tal vez hemos escuchado a alguno de los que tienen más experiencia con electrocardiogramas, agarrar un electrocardiograma y decir, este paciente tuvo un infarto viejo, porque la cicatriz se ve por mucho tiempo. El daño miocárdico no se repara. Aún en un electrocardiograma de muchos años de evolución podemos notar donde hubo muerte miocárdica o una lesión miocárdica. ¿Okay? Por eso es que este músculo hay que cuidarlo tanto, por eso es que hay que cuidar tanto el corazón. Esto por aquí para ir avanzando en la parte del miocardio. Voy a compartirles este breve video. Por favor, escuchémoslo. Y ay, aquí. Su corazón es una máquina extraordinaria. Durante su vida, las paredes musculares del corazón bombean sangre a los vasos sanguíneos que se esparcen por todo el cuerpo. Su corazón tiene 4 cámaras. 2 cámaras superiores, llamadas aurícula derecha e izquierda, y 2 cámaras inferiores, llamadas ventrículo derecho e izquierdo, se contraen en un ritmo estable conocido como latidos del corazón. Durante un latido normal del corazón, la sangre de sus tejidos y pulmones fluye en sus aurículas, luego en sus ventrículos. Las paredes dentro de su corazón, llamadas tabique interatrial e interventricular, ayudan a impedir que la sangre de los lados izquierdo y derecho se mezclen. Dos válvulas funcionan como puertas entre las aurículas y los ventrículos para impedir que la sangre fluya hacia atrás en las aurículas. La válvula tricúspide se abre en su ventrículo derecho, y la válvula bicúspide, también conocida como la válvula mitral, se abre en su ventrículo izquierdo. Los tejidos delgados pero fuertes, llamados cuerdas tendinosas, sostienen a las válvulas en su lugar durante las contracciones efectivas de sus ventrículos. La sangre que sale de los ventrículos pasa por otro conjunto de válvulas, la válvula pulmonar, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, conectando la aorta y el ventrículo izquierdo. Con el fin de bombear la sangre con mayor eficiencia, su músculo del corazón, llamado miocardio, está dispuesto siguiendo un patrón único. 3 capas del miocardio envuelven la parte inferior de su corazón. Se doblan y ajustan en diferentes direcciones para empujar la sangre por su corazón. Cuando células especiales, llamadas células marcapasos, generan señales eléctricas dentro de su corazón,
Las células del músculo del corazón, llamadas miocitos, se contraen como grupo. Su corazón está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, que trabajan juntas como una bomba doble. Sobre el lado derecho de su corazón, la sangre desoxigenada de los tejidos corporales fluye por venas grandes, llamadas la vena cava inferior y superior, hasta la aurícula derecha. Luego, la sangre viaja hasta el ventrículo derecho, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón hasta los pulmones para recoger oxígeno y deshacerse del dióxido de carbono. Sobre el lado izquierdo de su corazón, la sangre rica en oxígeno de sus pulmones fluye por sus venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. La sangre luego pasa a su ventrículo izquierdo, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón a través de la aorta para alimentar las células y los tejidos. Las primeras ramas de su aorta son las arterias coronarias, que ofrecen nutrientes y oxígeno a los músculos del corazón. En la parte superior de su aorta, las arterias se ramifican para llevar la sangre a la cabeza y brazos. Las arterias que se ramifican desde las partes medias e inferiores de su aorta suministran sangre al resto de su cuerpo. Su corazón late un promedio de 60 a 100 latidos por minuto. En ese minuto, su corazón bombea alrededor de 5 cuartos de galón, 4.7 litros de sangre por las arterias, lo que ofrece un flujo equilibrado de oxígeno y nutrientes a todo su cuerpo. Ok, continuando, vamos a ver, sí. Ese video que les compartí es como para darle cierre a la parte de anatomía del corazón. Y ya ir entrando un poco más en otras células especializadas, ¿verdad? Ya hablamos de una célula bastante especializada como el miocardio, y ahora vamos a ingresar a hablar de otras células especializadas que son un conjunto, que en conjunto forman el sistema de conducción eléctrico del corazón. ¿Ok? Estas células especializadas se llaman células de marcapaso. ¿Ok? Las células de marcapaso son unas células que tienen, como les dije, son sumamente especializadas porque ellas tienen la capacidad de crear energía y transportarla a través de todo el corazón. ¿Ok? En esta imagen que vemos acá, podemos ver cómo es el sistema de conducción eléctrico del corazón. Y vamos a mencionarlo de manera rápida. No, útero no. Ok. Como ya habíamos visto, ya podemos ver esta imagen y tenemos un poco más de claridad de qué es lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y vemos el septum interventricular, que les decía que en este punto se vuelve muy interesante, porque podemos ver acá en animación donde el impulso eléctrico justamente pasa por este septum. Vemos que el impulso eléctrico, al nacer y conducirse, hace que esta aurícula se contraiga al igual que esta aurícula. ¿Y dónde nace ese impulso eléctrico? En esta unidad de acá que se llama nódulo sinosal. La frecuencia cardíaca esperada en el nódulo sinosal va a ser de 60 a más de 100. Toda frecuencia cardíaca que sea de 60 a más de 100 nace en el nódulo sinosal. Es el único que tiene la capacidad de llevar una frecuencia cardíaca así de alta. No podemos pensar que en futuro nos digan que un paciente tiene un bloqueo AB de tercer grado con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, porque eso es totalmente una dicotomía, no puede ser. Del nódulo sinosal, el impulso viaja a otro nódulo que lo vemos acá, que está alojado entre
donde inician las aurículas, donde terminan las aurículas e inician los ventrículos, que se llama el nódulo atrioventricular. Estos nódulos, si leemos literatura muy vieja, los vamos a escuchar como, los vamos a leer como senos. Por eso hemos escuchado que muchas veces en la literatura muy vieja hablan paciente con un seno enfermo, paciente con el seno sinusal enfermo, porque también se les conoce en cierta literatura como senos, pero en literatura más actualizada hablamos de nódulos, ¿ok? El nódulo atrioventricular va a tener una frecuencia cardíaca esperada entre 60 y 40 latidos por minuto. De ahí, el impulso eléctrico podemos ver que viaja por medio del septum atrioventricular en una estructura que se llama el haz de His. La frecuencia cardíaca esperada en el haz de His es entre 40 y 20 latidos por minuto. Del haz de His vemos que se bifurca y llega a unas estructuras más pequeñas, como estas que ven por acá, que se llaman las fibras de Purkinje. Es la parte más distal del sistema eléctrico, del sistema de conducción eléctrica del corazón. La frecuencia ahí va a ser menor de 20. Va a ser una frecuencia que es totalmente incompatible con la vida. Este es el sistema eléctrico de conducción del corazón. Estas son las frecuencias cardíacas esperadas, pero vamos a hacer una particularidad aquí y vamos a hablar sobre los deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Un paciente que es deportista de alto rendimiento va a manejar frecuencias cardíacas más bajas de lo que normalmente se espera en el sistema de conducción eléctrico, porque su corazón se modificó a ir más lento, porque recurrentemente esta persona somete a su corazón a ejercicio físico extenuante y su corazón redujo su velocidad para hacer un contraste y tratar de amortiguar la carga que le da. Por ejemplo, no les voy a decir mi edad ni mi peso, pero si a mi edad y a mi peso usted me dice que corra 10 kilómetros, ahorita posiblemente mi frecuencia cardíaca de base sea entre 75 latidos por minuto. Si yo corro esos 10 kilómetros, si es que lo logro, mi frecuencia cardíaca puede llegar a los 120, 130 latidos por minuto. Va a ser mucho esfuerzo para un corazón someterse a eso, pero yo lo voy a hacer una vez perdida. En cambio, este deportista de alto rendimiento, en vez de tener esa frecuencia cardíaca base de 75 latidos por minuto, él la desciende a 55 latidos por minuto para cuando él se someta a correr esos 10 kilómetros, en vez de pasar de 75 a 120, va a pasar de 55 a 95. Va a ser una frecuencia cardíaca manejable para un corazón que está ejercitado, pero también no se va a someter a una carga extrema de contracción del corazón porque disminuyó su velocidad. Por eso no quiero que algún momento les llegue a sus servicios algún paciente y porque tenga una bradicardia, usted no le pregunta, ¿usted es deportista de alto rendimiento? Porque podemos evitar muchas cosas. Van a ser bradicárdicos, pero no porque estén enfermos. Además, vamos también a recordar que hay muchos pacientes que para manejar su presión arterial o cierta patología cardíaca van a utilizar medicamentos beta bloqueadores y recordemos que los medicamentos beta adrenérgicos lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca del corazón. Al disminuir frecuencia cardíaca, bajamos gasto cardíaco. Si bajamos gasto cardíaco, vamos a bajar el volumen sistólico. Si bajamos volumen sistólico, bajamos presión arterial. Y hay personas que padecen de taquiarritmias, que por eso se les dan beta bloqueadores y van a estar bradicárdicos, pero es medicamentoso, no es por una enfermedad como tal del corazón.